No sé si ya se puede observar. ¿Me podría confirmar, profesor? Solamente veo tu escritorio. Sí. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado realizar un modelo de óptimo de consumidor de funciones y utilidades de bienes complementarios. Como para dar una pequeña introducción a esto, el modelo planteado se ha realizado con la intención de que sea una herramienta propia para el alumno y que pueda reemplazar más que todo a un libro de texto normal. La situación actual ha forzado a la mayoría de estudiantes al optar por el aprendizaje virtual. Entendemos que este cambio ha sido completamente brusco y es por ello que las herramientas virtuales consideramos que las herramientas virtuales representan un gran factor diferencial para el aprendizaje del alumno. Este modelo ha partido a partir de la teoría de óptimo del consumidor. El detalle está en que lo hemos seccionado tanto como en teoría, en ejemplo, modelo, cuestionario y bibliografía. Estos apartados van de acuerdo a, a lo necesario para que el alumno tenga un aprendizaje adecuado. Doy el paso a mi compañero Joseph para que nos pueda indicar un poco más de la teoría. Adelante. Profesor, ¿se me escucha? Sí, correcto. Ya. Buenos días. En esta ocasión yo voy a hablar sobre la teoría del tema que hemos desarrollado, pero primero, como conceptos previos, es necesario saber qué son los bienes complementarios, que son dos bienes que se utilizan en conjunto, o sea, y que son necesarios entre ellos para poder satisfacer las necesidades del consumidor. Un ejemplo, como observamos ahí en el Excel, sería la impresora y la tinta para impresora. Eso vendrían a ser los bienes complementarios. Y los bienes complementarios perfectos, que es lo que vamos a desarrollar, el modelo que vamos a desarrollar en esta ocasión, la diferencia es de que en este modelo son necesariamente deben estar juntos, se podría decir, los dos bienes, ya que uno solo no beneficiaría en nada al consumidor. Ahora, como función de utilidad. La función de utilidad es una función que asigna números a los conjuntos de indiferencia, y gracias a esto podemos ver cuál es lo que mejor satisface y lo que mejor beneficia al consumidor en este caso. Se podría decir que a un número mayor es mayor la satisfacción. Y entonces, eh, el objetivo en esta ocasión es cómo encontrar el óptimo del consumidor en los bienes complementarios. Bueno, para el caso de los bienes complementarios, la función de utilidad sería la función mínima. Esto se debe a que, como hemos explicado anteriormente, los bienes complementarios son necesarios entre sí. Así que uno más o uno menos sería irrelevante para el consumidor en este caso. Entonces acá podemos observar que sería el mínimo de X entre A y entre B, donde A y B es la cantidad consumida de los dos bienes. Pero antes que nada, también es necesario saber qué es la restricción presupuestaria, ya que la restricción presupuestaria describe las combinaciones de bienes que puede comprar el consumidor, dado el ingreso que dispone en esa ocasión, donde se puede observar que P de X vendría a ser el precio del bien X, P y el precio del bien y X y las cantidades. Ahora, ya sabiendo un poco mejor los conceptos previos, vamos a proceder a encontrar el óptimo del consumidor en los bienes complementarios. Como observamos, tenemos ya la función de utilidad y la restricción presupuestaria. Entonces, como sabemos, la tasa marginal de sustitución debe ser igual a la función de utilidad
En pocas palabras, si gráficamente la recta presupuestaria debe coincidir y ser tangente a la función de utilidad. Entonces, para lograr esto, hemos igualado los componentes de la función de utilidad, que sería x entre a, pues igual a y entre b. Y a entre b también se podría decir que es la tasa de función marginal. Entonces, reemplazamos el valor de x en la restricción presupuestaria, en la cual conseguiríamos que la recta presupuestaria es igual al precio de x por la cantidad del bien y por a entre b, más el precio del bien y por la cantidad de y. Entonces, al factorizar, obtenemos la función en la que podríamos hallar la cantidad del bien y, que vendría a ser en este caso la recta presupuestaria entre el precio de x por a más el precio de y por b. Y entonces, para hallar la cantidad del bien x, lo único que se tendría que hacer es reemplazar en este caso. Y entonces conseguiríamos de que la cantidad del bien x vendría a ser la recta presupuestaria entre el precio x por a más el precio de y por b. Y entonces acá finalmente podríamos obtener el óptimo del consumidor, que en este caso vendría a ser la intersección entre la recta presupuestaria y la función de utilidad. ¿Podría pasar a la siguiente pestaña, por favor? Como un pequeño ejemplo para poder entender mejor el tema, hemos hecho esta problemática que se podría hacer. Lolo siempre acompaña una taza de café con una dona. El precio de la taza de café, el bien X, es de 2 soles. El precio de cada donut, que en este caso sería el bien Y, es de 3 soles. Entonces, si el ingreso nominal de Lolo, que sería acá la variable M, es de 10 soles, obtenga la canasta de consumo de tazas de café y dona que maximice su utilidad. Entonces, acá, según las preferencias de Lolo, las tazas de café y las donas son perfectamente complementarias. A él no le satisfacería comprar una dona más que un café, o una taza de café más que una dona. Entonces, para él sería un conjunto, debería ser un conjunto de la misma cantidad. Por esa razón, igualamos el X y el Y. Y como ya explicamos anteriormente, para maximizar la utilidad, es necesario encontrar la mejor combinación, que en este caso sería donde intersecta la recta presupuestaria con la función de utilidad. Entonces, primeramente reemplazamos la recta presupuestaria y, como dije anteriormente, igualamos, ya que estos son bienes complementarios y son necesarios la misma cantidad de cada uno. Entonces reemplazamos, obtenemos que X es igual a 2 y Y es igual a 2. Entonces el óptimo del consumidor, que sería la intersección y donde satisfacería mayormente al consumidor, sería su máxima satisfacción con el ingreso que posee, sería el punto 2, punto 2. O sea, sería dos cantidades de 2 tazas de café y 2 donas. Y el máximo beneficio, reemplazando que en la función mínima, vendría a ser el número 2. Bueno, eso sería todo el marco teórico. Ahora le paso con mi compañero Henry, que en esta ocasión va a detallar sobre un modelo elaborado por nosotros. Muchas gracias. Bueno, entendemos que el desarrollo de este tipo de problemas involucra un cierto procedimiento. Sin embargo, consideramos pertinente el uso de modelos, en este caso de Excel, para que puedan agilizar esta tarea y más que todo ya dejar al alumno la parte interpretativa. Hemos tratado de desarrollar un modelo completamente intuitivo que no solamente le permita calcular el óptimo del consumidor, sino también que incluso le muestre en cierta parte la curva de indiferencia. Adicionalmente a ello, hemos puesto opciones dentro del modelo que le permitan imprimir al alumno para que le sea un poco más práctico al momento del estudio. Vamos a evaluar el ejemplo anterior que mencionó mi compañero utilizando el modelo que hemos planteado.
En el ejemplo anterior nos mostraba que Lolo siempre acompaña una taza de café con una dona. Es decir, que los valores, bueno, las proporciones van a razón de 1 a 1 porque siempre van en eso. Por otro lado, se tiene que el precio del café X es de 2 y el precio de la dona, que es el bien Y, es de 3. Ambos valores los reemplazamos en la función y como último punto tenemos que el ingreso nominal de Lolo es de 10. Como ven, nuestro óptimo del consumidor es completamente hallado y nos da como resultado el mismo resultado que mi compañero calculó mediante una serie de desarrollos. Se puede apreciar también que el gráfico ha cambiado conforme nosotros vamos cambiando los datos. Es pertinente resaltar de que todo esto se ha desarrollado en base a los criterios empleados justamente en la teoría, que son los pasos básicos para elaborar el modelo. Adicionalmente al modelo, tenemos también la certeza de que una buena forma de corroborar lo aprendido por parte del alumno es mediante el uso de cuestionarios. Es así que se ha implementado un pequeño cuestionario, sobre todo para que se pueda evaluar qué tanto ha aprendido el alumno durante el uso del modelo. Este mismo cuestionario puede aplicarse a la utilización del modelo, ya que cumple con todas las necesidades básicas. Y vamos a justamente poner a prueba. Por ejemplo, el primer enunciado nos dice que Luis Velarde es un experto catador de pisco, pero su paladar solo disfruta la combinación exacta de 3 a 2. Nos menciona que las proporciones es de 3 a 2, por lo tanto vamos a colocar. Lucho tiene un ingreso de 1.200, se entiende que es mi ingreso nominal, y si el precio de la onza de pisco es de 3 y el de limón un sol 50, nos piden determinar una serie de preguntas. Procedemos a rellenar los valores pertinentes, que sería el precio, y automáticamente nos da el resultado. En lugar de tener que hacer todo el desarrollo, solo queda por parte de nosotros realizar la interpretación de cada caso. Y procedemos a marcar las respuestas del cuestionario. En este caso vendrían a ser estas. De la misma forma se procede a utilizar el modelo para la pregunta 2. Posterior a esto, se puede calificar y nos da una nota exacta de lo que hemos desarrollado. Como un punto final del modelo, hemos también creído conveniente adicionar la bibliografía a partir del cual se desarrolla el modelo, dentro de los cuales están 2 libros de ejercicio, uno de microeconomía intermedia, que es de Elsa Galarza, y otro con un enfoque más práctico, es de Carlos Lacerna. Y como un factor adicional que creemos conveniente que los alumnos posean es añadir links de descarga y links de compra. Se entiende que la compra también puede ser un proceso un poquito complicado por el hecho de que son libros caros, pero consideramos que también es una buena forma de que puede incentivar a la investigación por parte de nosotros. Adicionalmente, también se puso los clásicos links de descarga que lo descargan en PDF. Este ha sido el modelo. Se ha tratado de que sea completamente intuitivo. Los botones son completamente funcionales, inclusive la parte de impresión. Hemos tenido ciertas limitaciones ya que no conocíamos mucho del manejo de las macros, pero hemos podido, con el conocimiento que teníamos, realizar este pequeño modelo. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, felicitaciones al grupo, en este caso de Henry y de está Joseph, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, una primera pregunta para Henry y Joseph. ¿Cuál ha sido la participación de Henry y cuál ha sido la participación de Joseph en porcentaje en relación al total del trabajo que han desarrollado? Bueno, en realidad nos dividimos las tareas. Por una parte, Joseph se encargó de recopilar la información pertinente para el desarrollo, es decir, conseguir los libros. Por ejemplo, él es el que propuso utilizar los libros de la editorial del Fondo de la Universidad del Pacífico, que es el de Carlos Lacerna y el de Elsa Galarza. Adicionalmente a eso, hemos recopilado la información y yo ya me encargué más que todo de traducir la información que él mismo recopiló y que él mismo realizó los cálculos para hacer el modelo planteado. Por mi parte, realicé justamente las macros adecuadas para que el modelo sea completamente funcional
y también el de darle un aspecto sobre todo más intuitivo para que el alumno use esto sin necesidad de complicarse. Pero preguntaba por la participación de Pablo César, que es además el líder del grupo, y la participación de Randy Cristo. Si no deseas responder, yo lo entiendo. Ok, ¿puedes volver a compartir pantalla, por favor? Muy bien, vamos a la parte de teoría. Ok. Una pregunta es ¿por qué en lugar de utilizar X partido A, Y partido B, no podemos utilizar A multiplicado por X, B multiplicado por Y? En realidad, eso también nos causó una cierta confusión al comienzo, ya que revisando diversas bibliografías encontramos de que por un lado, ciertos autores mencionaban que la función de utilidad en el caso de bienes era un A por X y un B por Y. Sin embargo, nos fuimos más por el lado de la bibliografía que justamente mencionamos al final del modelo, donde el cual refería de que en la función de utilidad tendría que ser el mínimo entre X sobre A y Y sobre A. Creemos que esto es la más adecuada ya que nos brinda más que todo cómo funciona la proporción y al igualarlos vendrían a ser los factores más que todo similares en el caso de las proporciones. Sí, tu respuesta es bien interesante porque precisamente en términos prácticos, si yo en lugar de utilizar la inversa de A, porque te das cuenta de que X sobre A es lo mismo que la inversa de A como coeficiente multiplicado por X, ¿no es cierto? Y la inversa de B multiplicado por Y. A la inversa de A le llamo C y a la inversa de B le llamo D, entonces yo tendría mínimo de CX, DY, ¿no? Y por lo tanto es lo mismo. Pero hay una interpretación interesante que es la que ustedes han planteado, ¿no? De que al colocarlo X dividido entre A, Y dividido entre B, entonces pueden hacer lo que están señalando ahí en términos de la interpretación del coeficiente, ¿no? A es la cantidad consumida del bien X por cada B unidades consumidas del bien Y. Entonces, si podemos ir al ejemplo, por favor. Ok, y ahí lo que estás diciendo, ¿no es cierto? En la parte del problema, en la parte superior, estás diciendo de que la canasta de consumo de taza de café y donas es, a ver, ¿dónde está? Ahí está el comienzo. Lolo siempre acompaña una taza de café con una dona, ¿no? Y eso es lo que han puesto ustedes, X partido 1, Y partido 1, ¿no? Y eso los lleva al resultado que han encontrado. Vamos ahora al modelo mismo, por favor. Ahora, puedes cambiar, por ejemplo, o sea, quiero jugar con las escalas del gráfico, ¿no? ¿Qué tal si por A ponemos 10 y por B ponemos 0.1? Juega perfectamente, ¿no? Juega perfectamente. Pero obviamente ya distrae el resultado, ¿no? Entonces, estoy pensando, por ejemplo, un usuario que hace lo que acabo de decir, y entonces ya la gráfica no me dice muchas cosas, ¿no? Y puedes retroceder de nuevo a la parte de teoría. En la parte de teoría ustedes tienen algo que me parece que le falta ahí, ¿no? Que es la ruta que sigue la función que contiene los óptimos de las curvas de indiferencia, ¿no? Que es una rayita que tiene doble flecha, la que ustedes han colocado en esta parte, ¿no? Y que es una que empieza en el origen de coordenadas, si puedes pasar al modelo, que está en el origen de coordenadas. Ahí, por ejemplo, ya no se ve nada, ¿no es cierto?, de lo que habíamos dicho. Entonces, tal vez una pequeña observación práctica, ¿no? Práctica, es señalar, digamos, una suerte de rango o proporción entre A y B, ¿no? O sea, cuando tú tienes un A igual a 10 y tienes un B igual a 0.1,
se pierde eso. Si cambiamos B por 1, por favor, B por 1, adelante. Entonces ahí ya empieza a verse un resultado, ¿no? Si pones ahora B por 5, en lugar de B 1, sino 5, entonces ya uno está viendo la curva de indiferencia, ¿no es cierto? Y está midiendo el nivel de utilidad alcanzado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, los giros, dado A y dado B, hagamos estática comparativa en el precio de X, ¿ya? En lugar de un precio, en este momento tenemos 3, 1.5, pongamos 1.5, 1.5, ¿no? Ok, ok. Entonces, ahí como que la gráfica cambia. ¿Por qué razones el alto de la curva de indiferencia, la vertical de la curva de indiferencia es más pequeña que la otra? Pero, Eso fue más que todo por un error que tuvimos al momento de generar el modelo. No encontrábamos una escala adecuada para que tal forma... Es que el detalle está en que la curva de indiferencia no fue generada como una curva en sí, sino como dos líneas por separado. No encontramos un valor referencial como para extrapolar estos datos y que nos genere una línea que sea completamente similar. y Es una, por eso que a medida que cambia la escala, va cambiando. Y si se pone en una escala similar de un 1 a 1, es completamente de 45. una última pregunta, que siempre en la parte técnica estoy viendo. ¿Alguna dificultad para añadir dos curvas de indiferencias más? En realidad sería más que todo, por ejemplo, es que acá utilizamos un truco que era añadir información por detrás y ocultarla. De esa forma generábamos más líneas ¿Ya? para poder representarlos. No creemos que signifique un trabajo más, simplemente sería añadir esos valores por detrás para poder generarlas dentro del modelo. Claro, ayuda bastante en términos de lo que se ha trabajado como el mapa de curva de indiferencia, ¿no es cierto? O sea, en este tema, como ustedes han visto en el equivalente en la teoría de la producción, en ese tema yo tengo una recta de presupuesto y tengo infinitas curvas de indiferencia, ¿no es cierto? En la teoría de la producción cambia la cosa. Yo tengo una isocuante de producción y tengo infinitas rectas de isocosto, ¿no? Entonces, cuando tengo infinitas curvas de indiferencia, hablamos del mapa de curva de indiferencia, y digamos, el usuario de este modelo, que le va a ayudar bastante, ¿no? Es tener un mapa, y un mapa podrían ser tres, ¿no? En fin, solo estoy señalando elementos que podrían, creo, mejorar eso. Uno, una advertencia al usuario, basta una advertencia al usuario, no sé, si las profesiones son muy distintas entre A y B, este, la gráfica no va a ser tan, digamos, visible, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero voy a colocar un par de curvas de indiferencia, creo que ayudaría bastante. No estoy pidiendo claramente, lo que estoy señalando que está muy bien. Consulto a quienes están presentes y tienen alguna pregunta para los compañeros Henry y Josh. ¿Alguna pregunta? Ok, a ver, creo que hay una diferencia entre la participación de Henry y la participación de Joseph. No me queda muy claro si Henry, digamos, juega el rol de experto técnico y Joseph de un ayudante, digamos, ¿no? No sé si ha sido así. En este caso, por favor, quiero la opinión de Joseph. Sí, profesor. En mi caso, en el aspecto técnico, yo tenía algunos problemas ya que no sabía muy bien cómo elaborar modelos.
pero mi compañero Henry, al tener más experiencia en ese campo, él se encargó más de desarrollar el modelo que mostró. Ok, en una escala de 0 a 20, entonces, ¿qué nota te pondrías tú y qué nota le pondrías tú a Henry? Disculpe, pues no le pude escuchar muy bien. Digo, en una escala de 0 a 20, ¿qué nota le pondrías tú a Joseph Calín, Cristóbal Cisneros, y qué nota le pondrías a Pasco Mauri, Henry Fernández? Como nota, Sí, sí. de la escala del 0 a 20, yo le pondría un 20, porque como le digo, en el modelo, él fue el que, al tener más experiencia, prácticamente lo elaboró el modelo. 20, Joseph Calín, Cristóbal Cisneros. Disculpe, profe, no le puedo escuchar muy bien. No, ¿cuánto nota le pondrías a Joseph Cristóbal Cisneros? En mi caso, no sabría decirle, porque como le digo, en el aspecto técnico, él tuvo más, en el aspecto técnico, Henry tuvo más relevancia. Gracias. Henry, por favor, ¿qué nota le pondrías tú a Joseph? Disculpe, profesor, no se le escucha bien. ¿Cuál es la nota, digo, que le pondrías tú a, a Joseph? 18. Es que el detalle está en que no, yo por lo menos no sé cuáles eran las situaciones o bueno, las limitaciones que ha tenido con el modelo. Simplemente me comentó los problemas que tenía y le comenté de que yo podría hacerlo de una manera más óptima. Es así como repartimos las tareas, de tal forma de que él se encargaba más que todo de la parte teórica, de hallar las variables y despejar todo el modelo en sí, y yo más de la parte técnica. Ok. Muy bien. Ahora, una pregunta adicional. ¿Qué nota le estás poniendo tú a Marín Coila y a Chávez Taipe, que no han venido? Hasta ahora veo que la participación ha sido nula. Ok, de nuevo lo dejamos así. Muy bien, gracias al grupo número 4. Vamos a ver si dejan de compartir ustedes, vamos a pasar al siguiente grupo. Ya tengo las 8:42, estamos en buena hora. Primero me responden por micrófono su asistencia, ¿ya? De la Cruz Valencia, Liana. Presente, profesor. Mercado Torres, Sarita Alejandra. Perdón, profesor. Presente. Morales Acero, William Arnold. Presente, profesor. Bien. Gutiérrez Quispe, Josué Anthony. Presente, profesor. Muy bien, vamos a empezar entonces con el segundo grupo. El segundo grupo en términos de presentación, que es el grupo número 1, ¿no es cierto? Ok, pueden compartir ustedes pantalla y tienen 15 minutos, digamos, para exponer. Adelante. Sí se ve, ¿no? Sí se ve, profesor. Ya. Bueno, buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablarles vamos a explicar nuestro modelo de curvas de indiferencia Cobb-Douglas. Primero, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es que las curvas de indiferencia van a representar el nivel de utilidad del consumidor, siendo estas ordinales. Además, el óptimo del consumidor, en él se alcanza la CI más alta, teniendo como requisito indispensable, se podría decir, que la tasa subjetiva de cambio va a ser igual a la tasa objetiva de cambio. Todas las curvas Cobb-Douglas son hipérbolas que nunca tocan los ejes. En este caso,
nuestra función de utilidad va a estar dada por una constante multiplicando al bien x1 elevado a un exponente por el bien x2 elevado a la b. En este caso, también tenemos que notar que los exponentes a y b tienen un gran impacto en lo que es las preferencias del consumidor. Si A es mayor, en este caso el consumidor va a preferir más el bien X1 que el bien X2, y si pasa al contrario igual. En el caso de la tasa subjetiva de cambio, esta es la tasa a la cual estamos dispuestos a sacrificar unidades del bien X2 para obtener una unidad adicional del bien X1. En el caso de la tasa objetiva de cambio, va a ser la tasa a la cual podemos cambiar bienes de X2 sacrificando una unidad del bien X1. Sacrificamos unidades del bien X2 para obtener una unidad adicional del bien X1. Nuestro modelo va a ser igual a la función utilidad X1 elevado al cuadrado por X2 elevado a la 1. Esa es la función que hemos escogido en este caso, en este problema. El TSC va a estar dada por la relación de cantidades del bien X2 con respecto al bien X1 multiplicado por 2. Esto sale de la relación de las utilidades marginales, tanto del bien X1 como del bien X2. Nuestro modelo de curvas de indiferencia Cobb-Douglas se va a dar a través del mapa de curvas de indiferencia. Vamos a escoger tres curvas. Vamos a identificar a una de las tres curvas y vamos a estimar el TSC en dos combinaciones. Sí. En este caso, nuestro modelo consta de valores fijos, valores variables, los que pueden cambiar el que va a maniobrar este modelo, y vamos a tener limitaciones. En el caso de los valores fijos, tenemos a A y a B, que ya están dados, que son 2 y 1. Los valores variables, los que usted va a poder cambiar, que va a ser la utilidad y el bien X1, la cantidad del bien X1. El resultado de los valores ingresados y los que no va a poder cambiar porque están en celdas protegidas va a ser la cantidad del bien X2 y la tasa subjetiva de cambio. Las limitaciones del modelo: los valores de X1 que deben usarse van a ser enteros y van a ir desde el 1 hasta el 100. Y los valores de la utilidad deben ser positivos mayores que 1000. A continuación, mis compañeros van a explicar lo del cuestionario y el examen. Sí, buenos días, profesor y compañeros. A continuación vamos a explicar lo que es el cuestionario. Vamos a ver cómo se emplea el modelo, el uso del modelo más que nada. Bueno, la primera pregunta sería: María tiene una función de utilidad u igual a x al cuadrado por y para una cantidad de x sub 1 igual a 20 y una cantidad de x sub 2 igual a 30 y una utilidad de 4000. Para esto hallar la tasa subjetiva de cambio de x1 es la de x2 y compararlas entre sí. Para esto vamos al modelo y colocamos los datos. En este caso vemos que la tasa subjetiva de cambio para x sub 1 igual a 20 es igual a 1. La tasa subjetiva de cambio para x sub 2 es 0.29. Entonces vamos al cuestionario. De esto podemos concluir que la tasa subjetiva sub 1 es mayor que la tasa subjetiva de 2.
Siguiente pregunta. Juan tiene la función de utilidad U igual a x al cuadrado y con una cantidad de x sub 1 igual a 10 y una cantidad de x sub 2 igual a 15 y con una utilidad de 5.000. Hallar la tasa subjetiva de cambio de x sub 1. Aquí podemos ver cómo se emplea, cómo se usa el modelo para poder resolver las preguntas. En este caso vemos que la tasa subjetiva para x sub 1 es igual a 10 y la tasa subjetiva para el otro es 2.96. En este caso la tasa subjetiva sub 2 sería mayor que la tasa subjetiva sub 1. Listo. La tercera pregunta, Alejandra tiene la función de utilidad U es igual a x al cuadrado y con una cantidad de x1 igual a 15 y una cantidad de x2 igual a 20 con una unidad de 3.000. Hallar la tasa subjetiva de cambio para x1 y x2 y compararlas entre sí. Vamos al modelo. Como podemos ver, la tasa subjetiva para x1 es igual a 1.7, mientras que para el segundo punto sería 0.75. Vamos al cuestionario. Y colocaríamos la respuesta. Pregunta 4. Liana tiene la función de utilidad de x al cuadrado y con una cantidad de x1 igual a 15, una cantidad de x2 igual a 20 y con una utilidad de 5.000. Hallar su tasa subjetiva de cambio y compararlas entre sí. Ok, en el primer punto podemos ver que la TSC es 2.96 y en el segundo punto sería la TSC 1.25. Y finalmente tenemos la pregunta 5, que sería Josué tiene la función de utilidad U es igual a x al cuadrado y con una cantidad de x1 igual a 20 y una cantidad de x2 igual a 30 y con una utilidad de 5.000. Hallar la TSC y compararlas entre sí. Por favor, vamos al modelo. Entonces vemos que la tasa subjetiva de cambio para el primer punto es 1.25 y para el segundo punto sería 0.37. Vamos al cuestionario. Entonces, bueno, de este modo podemos ver cómo se emplea el modelo en este caso y estas preguntas nos ayudan más que nada a poder entender eso. A continuación, mi compañero William. Ok, adelante. Tal como, como en el cuestionario, vamos a desarrollar el examen usando el modelo y los conceptos teóricos que se explicaron al principio. María tiene la función de utilidad de U es igual a x cuadrado por y. Y se pide hallar la tasa subjetiva de cambio si se tiene una utilidad de 4.000 y una cantidad de x sub 1 igual a 20. Vamos al modelo a reemplazar los datos. Utilidad de 4.000 y x1 de
20. Nos resulta que la tasa subjetiva de cambio es igual a 1. Así que la respuesta sería ese en el examen. En la pregunta anterior, allá la tasa subjetiva de cambio, si la cantidad de x1 aumenta en 10. Y permaneciendo los siguientes datos constantes. Entonces reemplazamos los datos con una utilidad de 4000 y x1 de 3000, de 30, digo. En el segundo punto podemos ver que resulta 0.2963 y esa sería la respuesta. Para la tercera pregunta, tomando los datos de la primera pregunta, María decide cambiar la cantidad del X a la mitad, manteniendo constantes los datos. Y hallamos la tasa subjetiva de cambio, con utilidad de 4000 y X1 igual a 10. Pon cualquier valor en las últimas preguntas mejor. Pon cualquier valor en las últimas preguntas para ver qué resultado te da. O sea, equivócate en las últimas preguntas. Así. Ahí puede marcar cualquier respuesta pone. En las siguientes también. Más abajo. Ahí nos saldría la nota respectiva con las respuestas. Claro, pero ahí la pregunta es ¿por qué si tienes 32 sales desaprobado? O sea, sí, faltó ponerle que es sobre 100 la nota. Ok. Ajá, sí, la escala en este caso es de 0 a 100. Sí, eso falta precisarlo, ¿eh? Eso falta... Sí. De acuerdo. Muy bien, no sé si continúan con la exposición o ya podemos conversar. Ahí se acabaría la exposición, gracias. Ya, ok. Si puedes volver al modelo propiamente dicho. Muy bien, no es la última versión por lo que conversamos el día de ayer, ¿no es cierto? Sí, o sea, creo que no han logrado hacer el ajuste, sobre todo en la función de utilidad, ¿no? No sé si recuerda eso, José. Sí, profesor, parece que se habrá cambiado, ¿no? No sé, pero sí lo había modificado. Pero qué extraño que aparezca así. A ver, una pregunta para todo el grupo. ¿Qué significa tener una tasa subjetiva de cambio de 8 en la primera combinación, que de acuerdo al color es la de color amarillo, digamos, ¿no? Y la segunda combinación, donde en la primera tengo 10 unidades del bien 1 y 40 del bien 2, y en la otra tengo 30 del bien 1 y 4,44 del bien 2, y tengo una tasa subjetiva de cambio de, digamos, casi 0,3, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos? O sea, ¿qué significa eso? Mira, profesor, o sea, representaría la disponibilidad que tiene para poder decirse, sacrificar el bien X sub 2 por obtener bien del X sub 1. ¿Y por qué saldría así, no? ¿Por qué sale 8 y por qué sale en el punto 10 sale mucho mayor que el punto 30? Porque
O sea, aquí la persona tiene mucha mayor cantidad del bien X sub 2, como se puede apreciar. Ujú. Entonces, para él es mucho más fácil poder entregar más bien del X sub 2 para poder obtener del bien X1. Por eso la tasa subjetiva de cambio sale mucho mayor que... Y en este cambio acá, en el punto 30, tiene una cantidad mucho menor, ¿no? Del bien X sub 2. Entonces, para él es mucho más difícil entregar, poder sacrificar una cantidad del bien X sub 2 para obtener más del bien X1. Eso es lo que podría decir. Ok, me parece muy bien las gráficas. Acá sí tenemos un mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Recuerden la observación que hice al grupo anterior, donde acá estamos apreciando tres curvas de indiferencia, el mapa de curvas de indiferencia, pero la que es activa es en este caso la de color verde, ¿no? Y en realidad, yo les decía, un modelo general puede ser, por ejemplo, ¿no? C veces x sub 1 elevado a la a, x sub 2 elevado a la b, por ejemplo, ¿no? Un modelo general, ¿no? Donde el coeficiente que uno puede colocar en la función de utilidad no representa nada porque la utilidad es ordinal, ¿no es cierto? Pero si fuera una función no de utilidad sino de producción, ahí sí el concepto cambia porque ahí la producción es cardinal, no es ordinal, ¿no? Y se ve muy bien de que se puedan escoger combinaciones, ¿no? Para combinaciones sobre una misma curva de indiferencia, porque precisamente el cuestionario que han ustedes colocado y el examen está relacionado a una data donde el valor de la utilidad está determinado. Entonces, si uno dice U es igual a 4000, entonces basta dar un valor para el bien 1, como 10, y sale pues la diferencia de 40 y lo mismo de 30 con 4,44, ¿no? Y uno puede ver en la gráfica de que hay una diferencia significativa en términos de tasas subjetivas de cambio, ¿no? Y eso ayuda bien a lo que acabo de preguntar a José, ¿no? Es decir, eh, es el valor que tiene, ¿no? O sea, yo valoro menos un bien cuando tengo más y valoro más un bien cuando tengo menos, ¿no? Esto es desde la época de Adam Smith, ¿no? Entonces, el modelo nos ayuda para esto, ¿no? No deja de ser, como conversamos, un modelo discreto también, ¿no es cierto? Porque está, digamos, limitado al tema de las tasas subjetivas de cambio. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta en el salón para el equipo. ¿Alguien que desee preguntar al equipo? Muy bien, entonces salen los resultados también del examen, ¿no? Recuerden, varios preguntaron en los salones donde estoy trabajando, preguntaban la diferencia entre cuestionario y examen, ¿no? Pero el cuestionario es simplemente hacer ejercicios, practicar, ir aprendiendo. De un lado a manejar el modelo, pero de otro lado a utilizar el modelo para comprender la teoría subyacente, ¿no? En este caso, la parte de la teoría del consumidor correspondiente, ¿no? Y el examen es para probar cómo estamos y que puede ser el mismo, ¿no? En el segundo sale la nota, pues como acá se ha encontrado en este caso. Ok, muchas gracias. Dejan de compartir y me dejan a mí compartir algo, por favor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. ¿Eh? Ok, déjenme compartir un momento la, la plataforma, ¿no? A ver, primero, todos están convocados, y eso lo dijimos, a la reunión del día de hoy, como a la reunión del día viernes. Todos están convocados, no es que solamente vienen los grupos. Los grupos han sido establecidos y en la práctica 4 se les avisó, ¿no es cierto?,
está publicado el 14 de julio, ¿no? A las 4 de la tarde, ¿no? Primer grupo, el grupo 4, segundo grupo, el grupo 1, tercer grupo, el grupo 5. El día viernes, primer grupo, el grupo 3, el segundo grupo, el grupo 2, tercer grupo, el grupo 6. Pero en el supuesto de que yo no hubiera publicado esto, ¿no? En el supuesto de no haber publicado esto, todos saben que todos tienen que venir, ¿cierto? Yo ya cerré el registro de asistencia y el registro de asistencia es lo que me permite hacer lo que yo ofrecí el día 1 de clases. El día 1 de clases le dije, el reglamento de la universidad, en mi opinión equivocadamente, establece de que no hay represión para la asistencia. Sin embargo, ahora han hecho unas modificaciones que para la práctica sí es obligatorio, lo cual es un poco absurdo, ¿no? En una te paso asistencia, en otra no te paso, pero bueno, nosotros tenemos que registrar la asistencia de todos. Como no se puede penalizar, yo puedo bonificar, entonces yo bonifico, porque considero de que la asistencia a clases es un elemento importante de el aprendizaje, ¿no? Lamentablemente la universidad hace un registro de asistencia realmente impresionante, ¿no? O sea, yo registro la asistencia en ORCE del día de hoy y ellos me botan un PDF con la asistencia del día de hoy, ¿no? Un PDF con la asistencia del día de hoy. Pero no tienen un archivo donde aparezca toda la asistencia, ¿no? Entonces, todo un trabajo tener que trabajar fecha por fecha la asistencia a clases y sacar los resultados que se los envía además, en este caso, al delegado con el bono para el examen final. Muy bien, vamos a pasar al siguiente grupo. En este caso es el grupo 5, ¿no? Y vamos a pasar a asistencia. Yucra Zárate. Yucra Zárate no está presente. Olaya Berrospi. Presente, profesor. Valverde Silva. No está presente. Lucas Saciga. Presente, profesor. Sí. Muy bien. Entonces, Yucra Zárate tiene 0 y Valverde Silva tiene 0. Ok, le pregunto a Cecilia Olaya y a Daisy Yadira si van a asumir la exposición, quién la va a asumir. Sí, profesor, yo voy a compartir pantalla. Adelante, ya estás autorizada. Adelante. Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por mi compañera Cecilia Olaya Berrospi y la que les habla Daisy Yadira Lucas Sáciga, presentaremos a continuación el modelo de simulación para el aprendizaje del cálculo del óptimo del consumidor en preferencias consulinales. Cabe destacar que este modelo está hecho a base de Microsoft Excel con el objetivo de mejorar el aprendizaje del curso de Microeconomía 1. Consta de 4 secciones, que sería el marco teórico, el modelo, el cuestionario y el examen. Vamos a ir a la primera parte, que vendría a ser el marco teórico, donde podemos darle clic. En la primera parte tenemos lo que son las preferencias cosilineares. Son aquellas donde para alcanzar su mayor grado de satisfacción, el individuo compra solo hasta cierta cantidad de cada uno de los bienes de la cesta. En otras palabras, es donde en el equilibrio del consumidor la demanda de una de las mercancías tiene un límite. Normalmente, por lo cual su gráfica se representa como un desplazamiento vertical de una curva de diferencia. Es por eso que las gráficas de esta curva son iguales, solamente que se diferencian en la altura, es decir, en la utilidad de cada una de las curvas de diferencia. Tenemos al costado, en el lado derecho, una nota donde está el equilibrio del consumidor, donde es aquella donde
el consumidor puede alcanzar la mayor grado de utilidad, así como dependiendo a unos precios y un ingreso dado. Tenemos en la parte superior sobre la recta presupuestaria una sección para que la persona puede darle clic, Cecilia, donde de esa manera puedes más o menos recordar o hacer un recuerdo si es que uno no sabe qué es la recta de presupuesto, más o menos donde nos explica el conjunto presupuestario, así como la recta presupuestaria teniendo los precios de los dos bienes, así como el ingreso. Y la parte importante donde también te explica qué vendría a ser la tasa objetiva de cambio, que vendría a ser el precio del bien X sobre el precio del bien Y. Siguiente, por favor. En esta sección tenemos acerca de las utilidades de las preferencias cuasi lineales, donde tienen en sí bastantes formas y la principal de ellas que vamos a usar en este caso, que vendría a ser la más común, vendría a ser la siguiente fórmula de la curva de inferencia: x sub 2 es igual a n menos v por x sub 1 a la k. Esa vendría a ser la forma más general y lo que vamos a usar para este modelo, donde n es una constante diferente dependiendo a la curva de inferencia. Es de ahí donde podemos despejar la función de utilidad, despejando por un lado n y dejando las variables hacia un lado. De esta manera la función de utilidad queda en función de x sub 1 y x sub 2, siendo igual a x sub 2 más n por x sub 1 elevado a la k. Cabe destacar que la k tiene que tener un valor desde 0 hasta 1. Para hacerlo de manera más general es que ponemos exponentes. Normalmente cuando se trabajan dos bienes, el bien 1 se asume como la variable x y el bien 2 como la variable y. De esta manera queda la función de utilidad igual a b por y más a por k por x elevada a la k. Normalmente el coeficiente de x sub 2, o sea del y, vendría a ser 1 en varios libros de investigación porque no hace mucha diferencia, ya que de manera general se asume el b como 1. Ahora, si podemos observar la siguiente función, sabemos que el bien x no es lineal y el bien y sí vendría a ser lineal. Es por eso que de ahí es que la palabra cuasi lineal, porque significa que es parcialmente lineal. En la parte izquierda tenemos un recordatorio sobre qué es la utilidad marginal y la tasa subjetiva de cambio, recordándonos que la utilidad marginal del bien X vendría a ser en cuánto varía la utilidad si se aumenta una cantidad del bien X, de la misma manera en cuánto varía la utilidad si se aumenta en una unidad el bien Y. Así tenemos respectivamente la utilidad marginal de X y de Y, siendo los respectivos valores que se pueden mostrar ahí. Y como dije anteriormente, normalmente se considera como 1. De ahí es que como están en una misma curva de diferencia, es que podemos asumir la siguiente ecuación que se muestra: la utilidad marginal de x por x más la utilidad marginal de y por y igual a la variación de utilidad, y dado que están en una misma curva de diferencia, esa variación de utilidad vendría a ser la misma, por lo tanto es 0. Es de ahí que se puede despejar y identificar la tasa subjetiva de cambio, quedando al final como la utilidad marginal de x entre la utilidad marginal de y, que vendría a ser igual a la ecuación que podemos ver al lado. Y como mencioné anteriormente, el b mayormente viene a ser 1, por lo tanto vendría a ser igual a la utilidad marginal del bien x. Siguiente, por favor. Por último, en la parte teórica tenemos de cómo se calcula el óptimo del consumidor, ya que el objetivo es encontrar la máxima utilidad. En el gráfico podemos observar diferentes curvas de indiferencia y podemos observar con las respectivas utilidades, donde la utilidad 1 es mayor que la utilidad 2 y mayor que la utilidad 3 y así consecutivamente. Y el óptimo consumidor vendría a ser la recta donde es tangente a la recta presupuestaria, pues es el valor donde uno puede y quiere tener. A la parte derecha tenemos más o menos su cálculo, donde vendría a ser igualando la tasa objetiva de cambio y la tasa subjetiva de cambio. De esta manera, despejando poniéndolo en la recta presupuestaria, es que podemos obtener los valores de x y y respectivamente, siendo el valor de x la raíz de k-1, donde adentro está la siguiente ecuación: b por x, por el precio de x, sobre el precio de y por a, por la constante k. Y de la misma manera, eso se lo pone en la ecuación de recta presupuestaria, y es que se obtiene que el valor de y es igual a m sobre p de y menos p de x sobre p de y, todo por el valor de x. A continuación, mi compañera Cecilia explicando el modelo.
Sí, para la parte práctica, en esta hoja de cálculo vamos a presentar el modelo de óptimo del consumidor para funciones cuesilineales que mi compañera y yo diseñamos, ¿no? Se divide en tres secciones, ¿no? La primera sección es la parte de la izquierda, en la que encontramos las funciones y los datos que podemos editar. La parte del medio, en la que encontramos el gráfico correspondiente, y en la parte de la derecha encontramos los resultados. Respecto a la función de utilidad, que como dijo mi compañera va a ser en este caso de la forma u igual a A por X a la K más B por Y, tenemos tres parámetros, A, K y B. En este caso, para fines prácticos, hemos puesto que el B sea una constante, sea igual a 1. Entonces tendríamos para variar únicamente el A y el K, que son los recuadros de color verde. Para lo que es el A, tenemos una restricción que sea positiva. Aquí también nos dice, atención, introduzca un número positivo. Dado que si ponemos, por ejemplo, un -6, nos aparece este anuncio de error, no sé si aumenta el valor, entonces le damos a reintentar y ponemos un 5, por ejemplo. Y ya no nos aparece ningún anuncio. Lo mismo ocurre acá en el valor de K, ¿no? Nos dice que debe ser de 0 menor o igual a 0,5. Para la parte de ecuación presupuestaria, comenzamos con una recomendación que nos dice ingrese primero los valores de los precios. Esto lo colocamos con dos fines, ¿no? Con el fin del modelo va a ser para que luego se halle un parámetro n, que lo va a ser explicar más adelante. Y también porque en la práctica, ¿no? Cuando uno va a comprar a una tienda, lo primero que ve es los precios, ¿no? Y luego recién ve si tiene el presupuesto necesario para comprarlo, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, 20 soles en el bolsillo y los precios de dos bienes están 30 y 40 soles, pues no te va a alcanzar para comprar ninguno de los dos bienes. Entonces, de esa misma forma vamos a poner primero acá los precios, los cuales nos dice, recuerda que el precio debe ser un número positivo para los dos valores de los bienes. Ahí, bueno, podemos poner un 10 y acá un 5. Y luego, vamos a lo que es el ingreso. Nos dice, atención, introduzca un ingreso mayor al parámetro n. El parámetro n es, como les estaba hablando anteriormente, un parámetro que nosotros diseñamos mediante un cálculo para establecer lo mínimo que podemos tener de ingreso, ¿no? El límite inferior de ingreso. Dado que si ponemos, por ejemplo, un valor menor, no sé, que tengamos un ingreso de 5 en este caso, nos va a decir aumente el ingreso. O si ponemos un ingreso de 4, lo mismo, ¿no? Porque esto lo hemos hecho con el fin de que nuestra gráfica no se distorsione, dado que si el ingreso sería de 4, nuestro óptimo estaría no en el primer cuadrante, sino por ejemplo en el cuarto cuadrante, así. Es decir, con un óptimo del consumidor en X o en Y de valor negativo. Y pues eso es lo que no queremos, no queremos que nuestros óptimos sean valores positivos o 0. Entonces, bueno, si ponemos un 50, nuestra gráfica ya sí está en el primer cuadrante con un óptimo positivo, no tanto en X como en Y. Entonces este n va a depender mucho de lo que insertemos aquí. Es por ello que recalco el que debemos insertar estos datos en orden, ¿no? Primero lo que es la función de utilidad, luego la ecuación presupuestaria, y en base a ello se va a calcular un n para que luego podamos poner un m mayor a ese n. Aquí tenemos la gráfica, que es la recta de presupuesto, que es la recta de color azul. Solo hemos graficado lo que es una curva de indiferencia, que va a ser justamente la que tiene la solución de tangencia, que viene a ser este punto amarillo, con las coordenadas, en este caso 1,8. En la parte de la derecha tenemos lo que es la utilidad marginal de X y de Y, que en este caso va a ser siempre 1, dado que la derivada de la utilidad respecto a Y es B, y nuestro B hemos dicho anteriormente que lo hemos colocado un 1. También tenemos la tasa subjetiva de cambio, la TOC y el óptimo del consumidor, que también lo vemos en la gráfica.
Asimismo, el nivel de utilidad que viene a ser el óptimo evaluado en nuestra función de utilidad. Ahora pasamos al cuestionario. Para la parte del cuestionario tenemos una sección donde está los niveles, nivel 1 y nivel 2, es nivel fácil y nivel intermedio. También tenemos donde se puede introducir las respuestas. Por ejemplo, en la primera pregunta podemos, por ejemplo, ahí el óptimo consumidor. Supongamos que ahí X me vale, ahí podemos escribir X es igual a 5 y Y es igual a 4, por ejemplo. Y de esa manera, seguir rellenando así con diferentes valores todas las respuestas conforme pensamos que es. Y una vez que ya hemos terminado de rellenar todas las respuestas, tenemos una sección de parte donde dice recomendaciones. Y estas recomendaciones nos sirven para poder, nos ayudan a resolver el cuestionario. Cuando ponemos comprobar, por ejemplo, nos aparecen estas recomendaciones donde, por ejemplo, en la primera parte nos dicen que usemos el modelo de simulación, pues es de ahí nomás de frente que se saca la respuesta. Al igual que la segunda parte, también dice use el modelo de simulación y así consecutivamente. Para la pregunta 5, nos dan una ayuda diciendo que, claro, para comprobar que el nuevo valor de X sí es mayor. Para poder comprobar de esa manera que nuestra respuesta sí es correcta. De la misma manera, para la última pregunta, nos dicen que la nueva utilidad no es menor y de esa manera podemos comprobar la respuesta para las dos últimas. Para las primeras, como es con el modelo de simulación, no es necesario saber la respuesta, ya que basta con la recomendación de usar el modelo. Y de ahí tenemos el nuevo intento, de esa manera se reinicia todo para que una nueva persona pueda acceder y de vuelta responder después de haber practicado con el modelo. Para la última parte, tenemos lo que es el examen, donde uno puede colocar su nombre primero de la persona. Y una vez que termina de colocar su nombre, proceden con las respuestas. Estas preguntas están divididas en nivel intermedio y uno que es nivel difícil. Normalmente las difíciles son más para analíticos y así podemos proceder rellenando las respuestas. Hay algunas respuestas que son, por ejemplo, para poder indicar si es mayor, si es menor, otros para indicar el óptimo del consumidor y también la variación. También otros analíticos es si es que varía el precio de X según las preferencias coslinales, en cuánto se puede, cómo varía siempre, aumenta la utilidad o disminuye la utilidad. Y así también preguntas un poco teóricas que están en las primeras hojas. Y una vez que uno termine ya de señalar las respuestas, podemos evaluar, donde ahí aparece la nota y para saber tu nota redondeada es donde aparece en la parte superior de arriba. También te aparece señalado cuáles son las verdaderas respuestas y ahí sale tu nota señalado. Cuando uno aprueba el examen ya te sale felicitaciones. Ahorita sale tú puedes porque estás en progreso aún. Ya, siguiente tenemos, ya. Y por último, ponemos nuevo intento y de esa manera se reinicia todo para una nueva persona. De esta manera ya está en blanco y pues, otra persona ya puede ingresar su nombre y así consecutivamente. Muchas gracias. Bien, gracias entonces a Yadira y a Cecilia, ¿no? O Daisy, bueno, es Yadira, ¿no? Daisy y Yadira. Ok, no sé si pueden volver a la parte del modelo de simulación. Ok, no, creo que es más bien a la parte, a ver si retrocedes al óptimo. Ajá, ahí, a ver. A ver, la pregunta para las dos, ¿cuál es la diferencia entre este modelo y el Cobb-Douglas? Porque lo veo igualito, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con el Cobb-Douglas? En esa pantalla, échenle una mirada. A ver, con precisión, miren. Ya, profesor. Disculpe, mi micrófono estaba apagado. Está bien.
Ya, solo quería mencionar, si nos referimos a la parte gráfica, la diferencia principal con Cobb-Douglas es que las gráficas solamente representan desplazamientos verticales, es decir, es la misma, pero van subiendo y van bajando respectivamente, mientras que el Cobb-Douglas no solo se compone de desplazamientos horizontales, sino también, diré verticales, sino también horizontales, pero en este caso solamente son puros desplazamientos verticales. De acuerdo, pero, o sea, totalmente de acuerdo. A ver, miremos el óptimo de Y, ¿no es cierto? El óptimo de Y. El óptimo de Y es M partido precio de Y menos el precio de X partido el precio de Y y multiplicado por X, ¿verdad? Me equivoco, por X, ¿no? Sí. Porque la raíz cambia. ¿Cómo podrán reconocer cada vez más lo que su cuerpo necesita hacer? Entonces, además de disfrutar de un momento de juego, han continuado afianzando su motricidad, creatividad e imaginación, que son aspectos básicos en su desarrollo. No has participado. Oye, hemos mostrado levanta. cómo a partir de No estás en clase. La misma está hablando. sobre Rápido. determinados temas, podemos promover también su acercamiento. Ok, bueno, yo los he silenciado. Bueno, lo que decía es, Y es una función de X, ¿es correcto? Sí, profesor. Función de X. Y ahora miremos X, ¿no? X es una raíz de B, que es un parámetro, el precio de X, que es un parámetro, el precio de Y, que es un parámetro, A, que es un parámetro, y K, que es un parámetro, ¿sí? Es decir, X es en términos prácticos, es un dato, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, si ustedes ven, repito, la fórmula del óptimo que tienen para X y para Y, Y es una función de X, ¿sí? Pero X queda determinado, ¿no? Queda determinado porque si ustedes conocen los precios y conocen los parámetros, pues B, A y K, entonces queda determinado X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia está precisamente allí, ¿no? La diferencia está allí porque si pones ahora en el modelo de simulación, por favor, el modelo de simulación, ¿no? Entonces, tú tienes ahí, ¿no? 5 para A, 0.4 para K y para B, no veo, es 3 creo, ya 1, perdón, 1 porque era la restricción que ustedes mismas han colocado, ¿no? Y tienen el precio de X y el precio de Y, por lo tanto, X es 1, ¿sí? X es 1, o sea, X queda determinado como 1, de acuerdo a la fórmula anterior, ¿no? Si puedes, por favor, ir a la fórmula anterior del óptimo, ¿no? Ahí tú tienes K, ya me diste K, B, ya me diste B, P de X, ya me diste, P de Y, ya me diste A, y ya me diste K. Volvamos, por favor, ajá. Y entonces ahí está A, K, B, P de X, P de Y, ¿no es cierto? Entonces, queda determinado 1, no queda determinado 8, ¿no? Ahora, cuando tú tienes, perdón, ustedes tienen, perdón, de que 1 es la cantidad óptima de X, ¿verdad? ¿Cuánto ha costado esa unidad? 10 soles, ¿verdad? Entonces 10 por 1 es 10 soles, ¿verdad? El gasto entonces en X ha sido de 10 soles, pero el ingreso del consumidor es 50 soles, ¿no? Lo que está más abajo, el ingreso del consumidor es 50 soles. Y como ha gastado 10 soles, le quedan 40 soles, ¿no? Como el precio de Y es 5 soles, ¿no? Y tienes 40 soles que te sobran, entonces tú vas a comprar 50 entre 5, que son 8 unidades, que es lo que aparece en el óptimo de Y, ¿sí? Ahora, si vuelves por favor a la parte anterior al óptimo,
Y ahí tienes el valor de Y, que el valor de Y depende de X, habíamos dicho, ¿no? Entonces, si vuelves de nuevo al modelo, ¿sí? Y entonces ahora hacemos un cambio, ¿no? De tal manera de que no tengamos una unidad como óptimo de X, sino una cantidad diferente. A ver, ¿qué número pondrían ustedes en el modelo para que el óptimo de X no sea 1, sino otra cantidad, ¿no? Puedes probar moviendo 5, por ejemplo, o moviendo los precios también, claro. Adelante. Entonces, ahí tienen ustedes X, suprasterisco es 7.4, ¿no? A ver si lo anulas eso con un control Z, no sé, regresa a la situación anterior. A la situación anterior donde X era 1, ya, ahí está. Y cambias A, por ejemplo, por otra cantidad. Ok, 8, o todavía no sigue saliendo una cantidad. Quiero que me salga un número entero, ¿no? Pero bueno, no importa, ¿no? Vuelve a lo anterior. Lo que quisiera es un número entero, pero no importa. La idea es la siguiente, ¿no? La idea es la siguiente, a ver, cuando yo tengo los parámetros establecidos, ¿no? Yo tengo el valor de X independientemente, ¿no? Mientras que Y va a depender de X. O sea, si yo estoy comprando una unidad de X, yo estoy gastando 10 soles de mis, ahora digamos 100 soles, me sobran 90 soles. Y 90 soles entre 5 me da los 18, ¿verdad? En otras palabras, el consumo de Y depende de cuándo hayas consumido de X. Y eso es lo que me dan la fórmula de ustedes. Y esa es la diferencia fundamental con el caso de Cobb-Douglas, ¿no? Donde en Cobb-Douglas Y es una función de X y X es una función de Y, ¿no? En el caso Cobb-Douglas. En este caso de la cuasi-linealidad, uno encuentra pues de que la determinación de X en realidad queda marcada por el ingreso y los precios, ¿no? Si el ingreso es suficiente para enfrentar el precio de X, bien, ¿no? Si tú tuvieras un ingreso de 9 soles, por ejemplo, entonces no vas a comprar más que una parte de una unidad de X, ¿no? Digo todo esto por una razón sencilla, ¿no? La idea es que no acá, sino en la curva de Engels, se puede apreciar de que a medida de que aumenta tu ingreso, tú vas a ir comprando más unidades de bien X, hasta que llega, como en este caso, a tener una unidad de bien X. Después de eso, si tienes más ingresos, no consumes más de X, ¿no? Y esos son los bienes que son caracterizados por tener una relativamente larga duración, ¿no? En clase me parece que decíamos, esto es por ejemplo el frigidero, ¿no? La refrigeradora en casa. Oye, ¿tienes refrigerador? No. ¿Tienes más ingresos? Compras una, ¿no? ¿Tienes más ingresos? No sé, de repente compras dos y la familia es grande. Pero si tienes más ingresos ya no compras más refrigeradoras, ¿no? Hasta que se malogre, digamos, ¿no? Hasta que se malogre. Entonces, eso es el automóvil, es la vivienda, es la computadora de repente, ¿no? Ahí tiene un caso, ¿no? Ahí tiene un caso donde tienen los números, bueno, enteros, ¿no? Bueno, esa era la única consulta, ¿no? Hubiera sido interesante que hubieran considerado esto en, en la parte introductoria, ¿no? De que se trata de este tipo de bienes donde ustedes muy bien lo han puesto ahí en la pestaña del óptimo, de que X suprasterisco depende de parámetros, ¿no? Hay X suprasterisco, o mejor dicho, el óptimo de X, depende de K, de B, del precio de X, del precio de Y, y de A, ¿no es cierto? Entonces es, entre comillas, independiente del ingreso, ¿no? Pero una vez que tú has comprado eso,
te sobra dinero y ese dinero que te sobra es para comprar Y, ¿no? Bueno, ese era el comentario que quería hacer. Muy buen trabajo, está muy bien trabajado. Entiendo que han trabajado ustedes solas nada más. Y muy bien, entonces no sé si hay alguna pregunta de parte de los estudiantes. En estos momentos tenemos 17 estudiantes. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Muy bien, gracias entonces Cecilia y Yadira, un muy buen trabajo. Y muy bien, terminamos acá. Recuerden lo siguiente, para la próxima reunión, que es el día viernes, quedan los 3 grupos restantes. Empezamos a la hora exacta, ¿no? Empezamos el día viernes a las 10 de la mañana. Cada grupo tendría un máximo de 30 minutos, ¿no? Un máximo de 30 minutos, incluyendo las intervenciones del profesor y de los alumnos, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí quedamos hasta el día viernes.